Radio Paradiso. Yo estuve allí. Inolvidable, para todos los que aman el cine, la música de Candilejas. Por ella ganó Charles Chaplin su único Oscar. No se lo dieron ni como director ni como actor, sí como músico. Chaplin, que murió un día de Navidad, es la excusa perfecta para hablar de cine, en este caso de nuestro cine, y lo vamos a hacer con quienes estuvieron y están ahí, delante y detrás de la gran pantalla, con los que nos llevaban hasta la butaca cuando había acomodadores, con quienes disfrutaron de la sesión doble y con un vecino de un pueblo que nunca se llamó Villar del Río. Hablaremos también con el nieto de Luis Buñuel y, porque de lo contrario no podríamos hablar de los inicios, con quienes han investigado para saber de los pioneros, los primeros que intuyeron que con el cinematógrafo se podían contar muchas historias. Radio Paradiso. Sonia Ballesteros. Y si hay alguien que ha estado ahí delante de la gran pantalla desde el comienzo, ha sido el espectador. Sin ellos el cine no tendría ningún sentido. Cuanto más años tiene el espectador, más cosas ha vivido y ha visto. Además, sabe también cómo ha ido cambiando esto del cine. Así que Isabel Salvador se ha reunido con Antonia, de 89 años, Feli, de 82, y Agustín, de 87, para conversar sobre cine. Y así hemos sabido que una de sus aventuras infantiles era colarse en el cine. El cine estaba cuando íbamos al colegio, el ayuntamiento, y nosotros íbamos corriendo para ver la película. En mi pueblo no había cine. Sí, en el mío sí. En el verano iban lo ponían en la plaza. Y yo tenía una amiga que era tinita, que era muy gorda, con una moña muy grande, y resulta que aquella dice, pues yo no me cuelo porque no me dejan porque estoy gorda. ¿Sí? ¿Pero os colabais? Y nos colábamos, claro. ¿Ella no? Ella no, porque la cogían de la moña, una moña muy gorda que tenía y la echaban. y yo un lazo aquí muy grande. La moña. La trenza. Ya tendríamos 10 añitos. ¿Verdad? Pero no había otra cosa, pues al cine. Yo recuerdo que doña Cecilia, que era maestra, que íbamos maestra de escuela, tuya. Maestra de escuela, dice que no os coléis, que luego me dan las quejas. Sí. Sí. Y doña mi madre Luisa se reía. Hemos encontrado además un auténtico amor de película, porque Feli y Agustín se conocieron en la cola del cine Cervantes, en Madrid. Yo conocí a mi marido viendo la película de Sisi. Era soldado y estaba haciendo una mili con un chico amigo de mis hermanos y ya nos conocimos. ¿En el cine? En la cola del cine de Sisi, para ver la película de Sisi, en la corredera. Claro. Estábamos esperando en la cola, lo mismo, ¿no?, para entrar al cine, porque antes había que hacer cola para entrar al cine. En el Quiles Cervantes. Ya llevo 64 años con él. Ya hasta el final, con 60 años, 64 años que llevo con el mozo este, ¿qué? Eran tiempos, los años 50, de sesión doble. Ir al cine significaba pasar allí la tarde entera. Por 10 céntimos de euro, por unas 12 pesetas, pasaban la tarde. Sí, comprábamos un tortel y nos metíamos en el cine. Yo una miloja. Y merendamos. Una miloja que estaba buenísima. Aquello. Allí, eran dos películas que echaban por esto y nos entrábamos al cine hasta octavo. Sí. Y llega el momento del recuerdo. Isabel les pregunta por los artistas, los actores españoles. Lola Flores, Carmen Sevilla también. Juanita Reina. Sí. La Betty David. La Betty David, no, pero esa no era española. No, es americana. Esa es americana. La Montiel. Claro. Sí, Veracruz, Sara Montiel con Kerkoper. Dijeron que había sido porque algo. se besaron, en esa película se besaron. Y a la hora de recordar, como no, también van saliendo los nombres de los cines, que poco a poco han ido, no todos, pero sí la mayoría, dando paso a otros negocios o simplemente desapareciendo. Pues estaba el Capitol, estaba el Rialto, el cine Callao de toda la vida. La Avenida, el Palacio de la Música, que era cine.
había 150 y tantos cines. Y había un momento en que yo no sabía dónde ir. ¿De los cines que había? Porque ya las había visto. Porque las películas duraban, tenían mucho. Siempre los estrenos los hacían en la Gran Vía. Y de la Gran Vía pasaban ya a los de barrio, periféricos de la Gran Vía, porque tampoco Madrid era muy grande. Estamos hablando del 50. Sepan aquellos que no estén al corriente que el Roxy del que estoy hablando fue cine de reestreno preferente que iluminaba la Plaza Lesseps. Echaban nodo y 2 películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas. Aquí en la calle Fuencarral también éramos muchos cines, o sea, yo al lado tenía el Rosy A, el Rosy B, tenía el Fuencarral, los Minis enfrente, el Cine Bilbao, el Cine Luchana, son cines que han desaparecido. Entonces es una pena y a veces se te caen las lágrimas cuando llevas tanto tiempo en este trabajo, cuando ves que un cine cierra. Cuando un cine cierra sus puertas es muy doloroso. Aquí estuvimos también a puntito de ello, lo estuvimos casi viviendo en nuestras carnes con la pandemia y la verdad es que se sufre y se pasa muy mal. Te da mucha pena. Miguel Ángel Bélix trabaja en el Cine Paz desde hace 25 años. Empecé acomodando al público, haciendo el corte de las entradas, abriendo y cerrando el cine por las noches, ese poquito que se empezaba a hacer cuando empiezas. Desde el patio de butacas, y por casualidad, subió peldaños hasta la cabina de proyección. Yo de acomodador pasé directamente a cabina como aprendiz, por decirlo de alguna manera. O sea, a mí me tocaba lo que era desmontar películas, montar películas, que era el celuloide de 35 milímetros, y me tiré los primeros meses así, y de repente un verano había traído un suplente para las vacaciones y le llamaron para otro trabajo porque él trabajaba en teatro, era el que montaba la iluminación y esto, pero estuvo haciendo aquí la suplencia del verano, entonces se tuvo que ir por una obra que salió así de repente y me dijeron que si yo podía, dije pues sí, y a partir de ahí ya subí, me quedé, ya no volví a bajar. Llegó a proyeccionista cuando las películas en celuloide iban enrolladas en pesadas bobinas. Ahora Miguel Ángel ya solo tiene que cargar los discos en el ordenador. Sí, he pasado del celuloide al ordenador, o sea, parezco un informático más ahora que un operador de cine, es verdad, sí. El resultado es el final, lo que se ve en sala, la proyección de una película. ¿Se ha perdido algo de encanto? Sí, mucho. Sobre todo los que somos operadores ya de hace muchos años, la verdad es que montar el 35 milímetros era muy bonito. Es verdad que hemos ganado a lo mejor en una cosa, que es que ya no tenemos que levantar esas bobinas tan pesadas que podían pesar 20, 30 y hasta 40 kilos cada película. Luego hemos perdido en la salud mental. Porque antes teníamos, por ejemplo, en este cine, que son 5 salas, teníamos una película por sala. Y ahora no, ahora podemos llegar a tener hasta 4 y 5 películas por sala diarias. Porque el digital, pues, te permite eso. Antes de empezar en esto ya le gustaba el cine. En 25 años ha podido ver miles de películas, al menos todas las que se han proyectado en el Paz en los últimos 25 años. A mí me gustaba mucho el cine, me gusta más sobre todo el cine clásico, cine antiguo, me gusta también el cine moderno, pero vamos. Entonces yo entré aquí con muchas ganas y la verdad es que entré con muchísima ilusión, cosa que no he perdido todavía, ¿sabes? Después de tantos años, entré, vamos, que me comía el mundo diciendo, joder, trabajo en un cine, qué bonito, vamos. Señorita, veo que le encanta esta película. ¿Es a mí? Lleva aquí todo el día, la he visto antes 2 veces. ¿Me habla a mí? Sí, ha visto esta película por 5ª vez. Henry, ven aquí, rápido. He de hablar con usted. Miguel Ángel Bélix ha estado ahí como acomodador, recogiendo las entradas, proyectando las películas en el Cine Paz, el único de Madrid que sigue en manos de una familia. Carolina Góngora, la tercera generación, nos cuenta cuándo empezó esta relación. Comienza en 1941, cuando mi abuelo Maximiliano García Álvarez compra el Cine Urquijo. Él se dedicaba a otra industria, la de la automoción, y decide invertir en este sector. Él llegó a tener hasta el 78 14 cines, el Urquijo, el Real Cinema, el Europa, el Candilejas, el Alexandra, el Carlton, el Richmond, el Mónaco, Luchana, Azul. Y por último compró en 1978 el Cine Paz. Partíamos de una década de oro en el cine en España en los años 60
Y aunque el Cine Paz es de 1943, él lo compra en el 78. Si bien es verdad que el Cine Paz, el último en adquirirse, es el último que tenemos, el único ahora que sigue siendo cine, con la pandemia y con todas las crisis que hemos tenido, siempre nuestro deseo ha sido que siga siendo cine. Y recordamos con Carolina, que aunque no estuvo allí, la familia se lo ha contado, que la de los 60 fue la época dorada del cine en nuestro país. Y en esos años 60... España se abre en distribución, en exhibición y en producción. Llegamos a ser el segundo mercado cinematográfico de Europa. Vienen directores a rodar a España y nuestros actores y directores salen a distribuir nuestras películas también y a rodar en el extranjero. En esa década había películas que podían durar en cartel más de un año. Y además, en el mismo cine, en el Paz, hubo algunas que batieron todos los récords. En el 64 estrenamos West Side Story, una de nuestras películas más taquilleras y más importantes de nuestra historia. Está más de un año en cartel, viene uno de los actores a una fiesta que se hace por el primer aniversario. Más tarde, años más tarde, estrenamos también Doctor Zhivago, nuestra mejor película de la historia. Dura 481 días en cartel. Cuentan que al ver a Claire Gable en persona, en la cola de la ventanilla 2, con su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó, y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo, si esperando el autobús le pide fuego Jorra. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Radio Paradiso. Y ahora sí, nos vamos al principio. Vamos a conocer a los pioneros. Y como no queda nadie que estuviera allí, lo hacemos de la mano de Jean-Claude Seguin, investigador, escritor, catedrático en la Universidad de Lyon y autor, entre otras obras, de una historia del cine español. En España, el primer pase del cinematógrafo, nos cuenta, tuvo lugar en Madrid. Era el miércoles 13 de mayo de 1896 y fue en el Hotel Rusia. Fue exclusivo, solo para invitados y la prensa. Iban a conocer las fotografías animadas. En ese primer momento, los pioneros en nuestro país eran aquellos que traían las películas y también los que las proyectaban. Lo primero fueron extranjeros que llegaron a España viniendo de Francia, los enviados de los operadores de los hermanos Lumière, y luego desde España y desde casi los primeros momentos los feriantes, algunos feriantes empezaron a interesarse por el cinematógrafo, que por supuesto era una fórmula interesante para poder ganar dinero, ¿no? Y vamos a saber de los primeros espectadores y a desmontar un mito. La idea de que cuando veían un tren en la pantalla los espectadores salían corriendo. Va a ser que no eran tan tontos. Hay que tener cuidado, la gente de aquel entonces no era gente infantil y claro, entendía lo que pasaba, o sea, no se asustaba como se ha escrito porque llegaba un tren, lo hacía como hoy en día si vamos a un lugar donde se presentan espectáculos en 3D, pues efectivamente uno queda sorprendido, pero la magia que había existía también en el teatro, en otras formas, y el cine era una forma de magia, entre otras, para los espectadores. Claro, tuvo la sorpresa en los primeros momentos, pero luego se acostumbraron rápidamente. Y muy pronto se empezaron a rodar películas en España. Salida de Misa de 12 del Pilar, que dura 2 minutos y medio, está considerada como una de las primeras películas rodadas aquí. Corría 1897. Este tipo de temas eran los habituales en esos inicios. En un primer tiempo, realmente eran lo que hoy llamaríamos documentales, en aquel momento se llamaban vistas generales, o a veces reportajes.
sí había un operador, también llamado cinematografista, que iba rodando los viajes oficiales de Alfonso XIII, su coronación, su boda, que fueron acontecimientos también rodados desde el extranjero, ¿no? Alfonso XIII no solo protagonizaba los reportajes oficiales de su coronación, sus viajes, etc., era además todo un cinéfilo y le gustaban sobre todo las películas de una temática muy concreta. Lo sabe bien y nos lo cuenta a su manera Nieves con Costrina. ¿Quién dijo que Alfonso XIII no hizo nada salvo engordar sus cuentas bancarias en el extranjero? Pues sí que hizo el hombre. Introdujo el cine porno en España. Fundó la primera productora de pornografía en este país. Porque donde esté el porno muy español y mucho español hecho por españoles, que se quite lo de fuera. La productora que fundó Alfonso XIII se llamó Royal Films, pero no la registró a su nombre, porque siendo rey de España hubiera estado feo. Buscó a 2 guionistas, 2 pioneros del cine mudo en España, Ricardo y Ramón Baños, de Barcelona, y les pidió que le apañaran unas cuantas películas porno para consumo propio con sus amantes y sus amigotes aristócratas. Alfonso XIII puso la pasta y hasta metió mano en los guiones porque a Playboy no le ganaba a nadie. Bueno, ya sí le han ganado. La pena es que se han perdido casi todas las pelis porque los nazis franquistas las destruyeron. No nos fuéramos a enterar de lo sinvergonzón que era Alfonso XIII, ¿no? Afortunadamente se han salvado 3 pelis porno que custodiaba un convento valenciano. Se titulan El ministro, El consultorio de señoras y El confesor. Supongo que no hace falta explicar de qué va. Esta que estamos escuchando es la banda sonora del Confesor. Así que tenemos a un rey pionero del cine porno y no podemos olvidar otro nombre propio. También hay que citar a la figura importante de Segundo Chomón, que luego fue a trabajar a París a partir del año 1906 en la famosa Casa Pathé. Chomón fue uno de esos pioneros que se sintió fascinado por el cine desde el minuto cero y se dedicó de lleno a esta actividad. Ramón Alós, director y productor, autor del documental El hombre que quiso ser segundo, nos lo presenta. Segundo de Chomón nace en Teruel en 1871 y hasta principios del siglo XX no tenemos constancia de que se dedique a nada que tenga que ver ni con el cine, ni con la fotografía, ni siquiera de lejos. Sin embargo, muy pronto, en 1902, ya se ve noticias de prensa en las que hay constancia de su trabajo como iluminador. Iluminador de películas consistía en colorear realmente con tintas las películas que se grababan en blanco y negro. Chomón en eso destacó casi inmediatamente. Y es que coloreaba como nadie y era un mago para los efectos especiales. Chomón además evoluciona, se adapta a las nuevas modas, a los cambios que van a ir apareciendo en esta nueva industria. Chomón es uno de los pocos pioneros, pero pocos, realmente pocos, no se llegan a contar con los dedos de una mano. Uno de los poquísimos pioneros que, empezando a pocos años del inicio del cine, consigue dar ese salto y sobrevive a esos cambios de gusto y por tanto de necesidad, y sigue trabajando en el cine y sigue trabajando en un puesto de relevancia hasta que muere, trabajando resultado de una enfermedad contraída durante un rodaje en África. Chomón era de Teruel y en esa misma provincia, en Calanda, nació Buñuel, un genio que llegó al mundo del cine con un cortometraje mudo, escrito, producido, dirigido e interpretado por él mismo, con la colaboración de Salvador Dalí y el presupuesto de 25.000 pesetas que aportó su madre. Louis rêvait qu'il y avait la main pleine de fourmis. Il m'a raconté le rêve. Et moi je rêvais un couteau qui coupait un aigle. Alors il a dit on pourrait faire un film avec ça. Es la voz de Buñuel en una entrevista a una cadena de televisión francesa explicando cómo de un sueño de Dalí y de otro suyo surgió El perro andaluz. Diego Buñuel nos cuenta que en la primavera de 1929 su abuelo se convirtió en el primer DJ de la historia. Yo no lo digo, son los Daft Punk, ¿sabes los Daft Punk, los DJs, que me lo dijeron que ellos consideran a Luis Buñuel como el primer DJ del mundo. ¿Qué me dices? Y yo lo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y yo tenía en mi imaginación la imagen de mi abuelo y no podía imaginar que era el primer DJ, pero ellos me dijeron que cuando hizo la primera proyección de el perro andaluz en París, había 2 tipos de músicas en el corto, había uno de Wagner y uno de tangos.
y para hacer la música atrás de la pantalla tenía dos gramófonos, uno con Wagner y otro con el tango. Y depende de las escenas, pasaba de una música a otra de los dos gramófonos. En 1933 Buñuel cambió el surrealismo por el hiperrealismo, con un documental considerado uno de los mejores de todos los tiempos a nivel mundial. Las Urdes es un documental absolutamente fundamental en la historia del cine mundial. En algunos lugares de Europa existen focos de civilización casi paleolítica. En España, a 100 kilómetros de Salamanca, hogar de alta cultura, se encuentran las Urdes, aisladas del mundo por montañas de difícil acceso, cubiertas de tupidos matorrales de brezo y jara. En los pueblos de las Urdes, las calles que trepan por el flanco de la montaña forman el cauce de pequeños arroyos. Durante el verano es la única agua de que disponen en el pueblo y los habitantes la utilizan a pesar de la suciedad repugnante de su lecho. Una forma de observar, es como si uno se diera con las narices directamente en la realidad lo que estaba ocurriendo en las Urdes, con el problema político detrás. La película fue prohibida en el 33 durante la República Española, porque claro, mostrar la realidad es siempre algo que le preocupa al poder. He aquí 3 niñas mojando un mendrugo de pan en el agua del arroyo. El pan hasta hace poco era casi desconocido en las Urdes. El que comen esas niñas les ha sido dado en la escuela. Generalmente el maestro obliga a los niños a que se coman el pan en su presencia para evitar que se lo quiten sus padres al llegar a casa. Las Urdes, Tierra sin pan, se rodó inicialmente sin narrador. Años más tarde, Francisco Rabal puso voz al texto de este documental. Vamos a seguir conversando sobre Buñuel con su nieto, Diego, dedicado también a contar historias desde el periodismo y con quien empezamos hablando del abuelo. Sí. Bueno, eso será una de las tragedias de mi vida, ¿no? Que mi abuelo se murió cuando yo tenía 8 años. Me gustaría que se muriera más tarde porque tenía tantas preguntas sobre su trabajo. Pero lo interesante de mi abuelo es que era mi abuelo, ¿no? Y era un abuelo muy particular porque vivía en México con mi abuela francesa también ahí. Nos fuimos ahí todos los veranos y para las Navidades también. Y había este ritmo en la casa de los cócteles a las 6, de la cena después a las 8. Era alguien muy como un reloj, ¿no? De una manera muy organizado. Yo siempre me iba en su oficina y ahí era como un lugar magnífico, ¿no? Con objetos muy raros y cosas extrañas. Y una vez en su despacho encontré una foto de él disfrazado en una religiosa, no sé exactamente cómo se dice en español, con una monja, muy apretada, ¿no? Una monja, sí, una monja muy apretada, pero eso eran fotos de él en los años 20 y 30 en París, haciendo la rumba y la fiesta y todo eso, y fue muy interesante para mí de descubrir su cine después también con todos sus amigos, o Jean-Claude Carrière también, que era uno de sus escenaristas, y entender un poco cuál era la vida y también las inspiraciones de mi abuelo. Diego, ¿tú recuerdas cuál fue la primera película de Luis Buñuel que tuviste? Sí. La primera era Robinson Crusoe, que muy pocas personas saben que él hizo para el Hollywood un Robinson Crusoe. No había muchas películas que yo podía ver cuando tenía 5 o 6 años de Luis Buñuel, pero después lo interesante para mí también fue que mi desarrollo sexual de una manera está en contacto con sus películas, porque en todas sus películas había imágenes increíbles de mujeres, de sexualidad, de cosas que eran imágenes obsesivas, ¿no? De una manera. Si vous vous appeliez Belle de Jour. Belle de jour. Comme vous ne venez que l'après-midi. Je veux savoir ton nom. Belle de jour. Pourquoi la nuit tu n'es pas là? Y creo que eso construyó de una manera
mi visión del mundo y de la sexualidad, que era muy interesante de tener un abuelo que te abre las puertas así grandes a un mundo desconocido cuando estás joven. Totalmente, y sobre todo que lo haga el abuelo. Y él era alguien también muy reservado sobre las cosas de la emoción o de la sexualidad. Nunca hablaba de eso, pero estaba muy interesante de verlo y de descubrirlo en las películas. También lo interesante en su vida es que él utilizaba el humor en la ficción para atacar a la religión o a las ideas muy reaccionarias, ¿no? Y yo en mi carrera de reportero utilizaba también mucho el humor en el hiperrealismo del reportaje de guerra, y esta cosa que compartimos es el humor como una arma, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Tú antes me decías que Buñuel vivía en México con tu abuela francesa, él había nacido en España. ¿Tú crees que era esa mezcla de esas tres nacionalidades o era más español o más mexicano o más francés? Es interesante porque él nació en 1900 y creo que es uno de los primeros productos de la mundialización. el Luis nació en España, pero rápidamente era en Francia, después se fue a Nueva York y Los Ángeles, vivía en los Estados Unidos, después en México, y de todos esos lugares tuvo la capacidad y en Francia también tuvo la capacidad de hacer películas que hablaba muy específicamente a esos países, pero también que hablaba al mundo entero en las temáticas que estaba trabajando. ¿Hay algo que tú valores de forma especial en el legado de Luis Buñuel? Yo creo que era esta increíble libertad creativa total y un suceso popular también. Y eso es algo que ahora solamente se puede soñar de tener esta libertad creativa total, pero hacía sus películas y la gente le gustaba ver a estas películas. Diego, un placer hablar contigo. Fue un placer. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. En la cadena SER, Radio Paradiso. I pulled into Nazareth, was feeling about half-past dead. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand, no was all he said. Take a load off Fanny, take a load for free. Take a load off Fanny, and you put the load right on me. I picked up my bag, I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side, I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off Fanny, take a load for free. Take a load off Fanny, and you put the load right on me. Go down, Miss Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on the judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Anna Lee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Anna Lee company? Take a load off Fanny, take a load for free. Take a load off Fanny, and you put the load right on me.
Una de las mayores revoluciones que ha vivido el cine fue la llegada del sonoro. Era la década de los 30 y se pusieron de moda, como no, los musicales. En España, en 1935, lo más visto fue La verbena de la paloma, de Benito Perojo. La verbena de la paloma es una obra maestra dentro de lo autorreferente. Entonces solo le habla a un español, a un francés no le habla, a un inglés y un chino, fíjate, menos todavía. También en los años 30 empezó a trabajar en el cine, siendo un crío, Juan Mariné. Hoy, a sus 100 años, es la historia viva del cine español, porque él sí estuvo allí. Aún lo recuerda ayudándose de un cuaderno donde ha recopilado el nombre de todas las películas en las que intervino, primero como meritorio y más tarde como director de fotografía. A ver, listado de películas realizadas por Juan Mariné Bruguera, contrastado con las hojas entregadas por la mutualidad de artistas. Estas son todas las películas que usted ha hecho. Lo que está archivado, dicen. ¿Cuál es la primera que aparece aquí? La primera, El octavo mandamiento. El director es Adrien Porchet, que era un francés que vino aquí, que era muy mañoso. Y aquí pone que de meritorio me nombró a mí. Eran años en los que los tiempos de rodaje eran más cortos. Lo único que había es que trabajábamos más horas que el bomba. Estábamos siempre haciendo cosas y siempre, como salía bien, pues adelante. Mariné, siendo aún un adolescente, vivió acontecimientos históricos. Él estuvo trasteando cámaras arriba y abajo en el entierro de Durruti. Mi labor ahí fue el agrupar cámaras, porque si no, no hubiésemos tenido nada. Y gracias a esto hay varias reseñas del entierro de Durruti y sobre todo lo importante que fue políticamente. En aquel momento era un poco derecha e izquierda, y esto era izquierda marcadamente. See Durruti here on his way to Bukharalos, that was in the hands of fascists. La vida de este hombre, dedicado plenamente al cine, podría servir para un guión de película. Tras la guerra pasó a Francia y estuvo preso en 2 campos de concentración. Se escapó a nado del segundo, cruzó la frontera otra vez de regreso y acabó en otro campo de concentración del que le pudo rescatar su familia. Y siguió con su vida y con el cine. Hasta en 140 títulos aparece su nombre. También en una de las películas más taquilleras de los años 60, La Gran Familia. Y Mariné la recuerda así. Esa película, yo no creo que haya una tan importante. Por el éxito que tuvo, por todo. Porque sus personajes eran verdad. El niño era increíble. El padre era también increíble. Pero esa es otra historia. Esa es la historia de Alberto Closas. Buenos días, familia. ¿Cómo comen? ¿Están sanos? Dice que quiere una galleta. Pues no se hace tan rápido, no es por la galleta, sino para que aprenda. Antes de despedirnos, Mariné nos habla de la felicidad que ha sentido al estar detrás de una cámara. He sido muy feliz, mucho. Sobre todo cuando yo estaba viendo en un gran aumento y crack, crack, crack. Y no iba fallando nada. Muy feliz. Por la felicidad que he encontrado. Qué bonito. ¿Eh? Fíjate, Juan, qué bonito hacer un viaje como ese. Pero si ahí no viaja nadie. Eso es una transparencia. ¿Una qué? Sí, mira, eso lo hacen, cogen una especie... Oiga,
quiere hacer el favor de callarse, hombre. Esa pareja feliz fue la ópera prima de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga. Decía Fernando Trueba en el documental Historias de nuestro cine que, tal y como hoy lo conocemos, el cine español nació cuando se encontraron Bardem y Berlanga. Berlanga es una figura mayúscula del cine español. Berlanga, por supuesto, y a veces con su cómplice Bardem, hace películas como Bienvenido Mr. Marshall, que evidentemente ya no está hablando allí de Villar del Río, sino que está hablando de todos los billares de Francia, de Inglaterra, de Alemania. Bienvenido Mr. Marshall se estrenó el 4 de abril de 1953 en el Cine Callao de Madrid. Es una sátira a la España de la época que se llevó en Cannes el premio a la mejor comedia y una mención especial por el guión. Un guión en el que también participaron Bardem y Miguel Miura. Se rodó en Guadalix de la Sierra, un pueblo madrileño donde aún hay quien estuvo ahí, en ese rodaje. Crescencio, conocido como Chencho, fue uno de los vecinos que participó en la película. Me recibe en su casa. Me siento con él en la mesa camilla del salón y empieza a hablarme de su vida. Yo nací en el 35. Pobre madre, mi madre, pobrecita. Es que, ojo, me decía la pobrecita, echaba un poquito, bebiendo poco. No, pobrecita. Fíjate, si es que me daba leña. Yo era muy enredador. Y si es que... Si yo fuera a contarte toda mi vida, no acabamos hoy. Vamos a hablar de la película. Habla de lo que quieras. Hablamos de la película. ¿Qué años tenía cuando vinieron aquí? 17 años. Para empezar, ¿qué pasó en el pueblo? Pues de fiesta todos los días. Cuando vino la película estaba trabajando yo con un tío mío que tenía unas vacas de leche. Y entonces cuando vino la película... Como se tenía para apuntarse la gente, pues yo me quedo parado allí y veo a uno que da vuelta para allá y para acá y pasa a mí, me mira y dice, oye muchacho, ven para acá. Y dice, ¿tú quieres trabajar en la película? Y dice, sí. Digo, pues me voy a apuntar. No te apuntes. Me dio un pase. No le pierdas. Con este cobras y siempre te le llevas tú. Tú vas a estar aquí todos los días. Y así fue como ficharon a Chencho, no para salir como uno más haciendo bulto en la plaza del pueblo, cuando el alcalde se asomaba al balcón. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a momento, jefe, porque yo, como yo no alcalde sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese, déjeme a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo. Para deciros que no solamente os debe eso, sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero. Chencho tuvo un papelito, con frase y todo, en la escena de los regalos. Esa es la que los vecinos hacen la lista de lo que les van a pedir a los americanos. Cuando pedí la bicicleta, ahí metí la pata, porque ¿qué? Llego a pedir la bicicleta y me dice Manolo, tú ya has pedido, de mala leche. Digo, yo no he pedido nada. Y la Quintana, la que hacía de maestra ella allí, dice, no hombre, si este es el hijo de la Ingracia. Digo, no, mi madre no se llama Ingracia, se llama Victoriana, que es verdad que se llama Victoriana. ¡Corten! Yo digo, ¿qué pasa? Que tu madre... En la del cine se llama Ingracia. Digo, haberme dicho que tenía yo 2 madres. ¿Cuánto le pagaron al día? Eso no tengo bien claro, pero me parece que eran 25. Sí, 25. Estaba bien pagado, ¿no? Sí. ¿Para la época? Sí. ¿A Berlanga lo conocieron? Ay, Berlanga, ay, qué buena persona. Berlanga era una persona maja. A todo el mundo lo mismo le da uno que otro. No tengo palabras para decir cómo era esa persona.
pobrecillo. Era una persona extraordinaria ahí, pero muy buena. Chencho no solo se acuerda de Berlanga, también de otros primeros actores que participaron en la película. Porque es que, ojo, Manolo Morán trajo a su familia, arrendó una casa y vivió allí con sus hijos que tenía. Si éramos, bueno, como familia. Y la Lolita Sevilla, qué maja era. Qué maja, me cago en... O lo que es que era una sarina rancia su madre. ¿Iba siempre la madre con ella? No la dejaba ni pie ni a sombra. Y nada más que cuando rodaba. ¿Qué la dije yo? Ah, guapas he visto yo, pero como tú ninguna. Que en la puntita del pie llevas el sol y la luna. Gracias y gracias. Mira, la pegó un tiro. La madre, que apenas la tenía. No la dejaba ni a su ni a sombra. Es que era muy joven. Los yanquis han venido al estalero con mis regalos. Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también rascacielos bien conservado en frígida aire. Americano, tienen a España los dominicanos, viva el camino, desde los pueblos moveríos, hoy Virginia y Michigan y Inglaterra de Ventana. Es posible que esta sea la película más conocida de Berlanga, pero Jean-Claude Seguin se queda con otra. Yo creo que la que más trasciende es El Verdugo, que es en aquel momento un escándalo, entre comillas, en un país como España, con una dictadura en aquel momento, capaz de hacer una película sobre la pena de muerte, lo cual parece absolutamente irreal, ¿no? Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? No, yo de eso no entiendo. Porque usted es un hombre de bien. Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene. Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no? Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla. Decía Franco de Berlanga que era peor que un comunista, era un mal español. Y ahora, procedente de los mejores locales de Europa y de París, o al menos eso dice ella, nuestra estrella Flor de Otoño. Abandonada de todo el mundo, desde muy niña sin protección, fue mi camino surco profundo e inevitable de perdición. No tuve brazos que me estrecharan, porque a mi madre no conocí. Todos huían y se apartaban sin hacer caso, pobre de mí. Hace poco leí una entrevista a Luis Landero, mi admirado Luis Landero, donde citaba a Nietzsche. Decía: no hay mayor seriedad que la del niño cuando juega. Yo me ataba unas cuantas plumas de gallina a la cabeza y me plantaba desafiante delante de mi abuela. Virgen Santa, un indio, gritaba mi abuela. Se lo ha creído, decía yo. Se lo ha creído. Cuando tuve noticia de la concesión de este premio, volví a oír el grito de mi abuela. Se lo han creído, me dije. Se lo han creído, se han creído que era el estudiante, el pregonero, el de los globos, el recluta, el emigrante, el abogado, el ingeniero, el médico, el asesino. Se lo han creído, qué suerte. Más de 60 años sin dejar de jugar.
Y si hay un actor que ha estado ahí y sigue ahí, es José Sacristán. Como él dice, más de 60 años sin dejar de jugar, y nos lo hemos creído. Hemos conversado con él sobre sus inicios. Yo entré por la puerta de la comedia española, entonces lo que sí siempre ha sido más o menos presente la precariedad, ¿no? Los tiempos, cuidado con el metraje que se rodaba, todo era carísimo, muchas cosas al azar, ¿no? Porque no sabías lo que hacías hasta el día siguiente, porque cuando se positivaba, claro, la mecánica del trabajo era distinta de lo que es ahora, ¿no? Había que gastar poco material y el tiempo que se tenía era el que había, y nadie se rasgaba las vestiduras. Podíamos lamentarlo o, en fin, desear mejores condiciones, pero lo que había, y joder, te dabas con un canto en los dientes. Y recuerda también como el momento más apasionante de los vividos detrás de las cámaras, el primero. El más apasionante indudablemente fue la sesión que hice en la primera película, eso sin género de dudas, claro. Lo que yo viví esa noche, que no dormí, para verme luego sentado en un pupitre con Alberto Closas al lado y una cámara delante, aquello fue, bueno, no he vuelto una emoción igual, no... No ha habido otra como esa. Fue en 1965, en el rodaje de La familia y uno más. Sacristán tenía un pequeño papel que le valió para llegar al cine por la puerta grande. Primero como secundario. Ahí están sus intervenciones en La ciudad no es para mí, Cateto a babor o La tonta del bote. De secundario a protagonista, de la comedia al drama, de actor a director y guionista. Sacristán ha tocado todos los palos. Ha hecho películas buenas y malas, mejores, peores, según la crítica, y también algunas incuestionables. Hay películas que son incuestionables, El viaje a ninguna parte, Un lugar en el mundo, La colmena, El epílogo. Hay otras, incluso a veces de los mismos directores, que sí han tenido más o menos discusión. Pero en cualquier caso, él no reniega de ninguna, porque la suma de todas, es lo que nos cuenta, le ha llevado hasta donde hoy está. Son un montón de películas y todas ellas forman parte de mi vida. Era el peldañito, el pasito adelante, ¿no? Era la posibilidad de seguir, de comprarte unos discos o unos libros y pagar el colegio de los chicos. Todo está ahí, en todas y cada una de ellas. En todas y cada una de ellas. ¿El cine lo ha sido todo en tu vida? Lo sigue siendo. Como espectador lo sigue siendo. Es una fascinación. Sé que es una suerte porque me hace muy, muy, muy feliz. El cine nos ha salvado la vida a un montón de gente. Y luego además es mi oficio y me apasiona y lo amo y lo estudio y no concibo, no entiendo la vida sin el hecho cinematográfico. El cine, la pasión por el cine, muchas veces se transmite de padres a hijos. Es el caso de la familia Maroto. El padre, Enrique, era viajante de películas. Mi padre tenía una profesión que ya ha desaparecido. Era viajante de películas. Mi padre desaparecía durante un mes y iba de pueblo en pueblo. No tenía coche al principio y entonces tenía que ir cogiendo los autobuses de línea, cada día uno, para ir al pueblo siguiente, y ahí se reunía con el empresario que tenía el cine y intentaba contratar con él pues las películas que llevaba en su cartera. Para el exhibidor era un acontecimiento que llegara allí el viajante de películas, ¿no? Y entonces pues la recibía con todos los honores, la invitaba a comer, aunque debía ser muy duro estar un mes entero fuera de casa y de pueblo en pueblo y bueno, no con muchas comodidades, ¿no? Me imagino a mi padre durmiendo muchas veces entre chorizos y morcillas de la matanza de algunos sitios, en fin. Nieves Maroto se ha dedicado también al mundo del cine. Hoy es directora de Super 8, una empresa dedicada a la producción y distribución de largometrajes de ficción y también documentales. Su hermano, Quique, pese a la vida dura, se dedicó a lo mismo que su padre. Fue uno de los últimos viajantes. Ya no iba en el coche de línea, pero seguía de pueblo en pueblo con su catálogo de películas. Corrían los años 80, cuando quedábamos pues prácticamente los últimos viajantes de películas. En aquella época, bueno, pues los jóvenes esperaban la visita de Miguel Ríos con su Rock and Ríos cerca del pueblo,
mientras que los más mayores esperaban la película de Todos al suelo, de Pajares y Esteso, en el cine de verano. Yo me sentí muy afortunado porque llevaba esta película y porque le adosabas a esta película otras 5 o 10 películas más al empresario que si no las pasaba la tenía que pagar de todas las maneras. Era otra época, el Tribunal de la Libre Competencia ahora no lo hubiera permitido. Sobre todo la buena ruta era Castilla-La Mancha y Extremadura. Se solía hacer en mayo, un poco para contratar el material que luego se pasaría en los cines de verano. Y Quique sigue recordando. Siempre coincidíamos unos y otros, pues por la noche, para cenar la dieta del viajante, que consistía en pepito de ternera y cubata, y comentar las batallitas y peculiaridades de los empresarios. Fulano da bodas y saca langostinos. Se referían a que, aparte del cine, tenía un salón de bodas y, bueno, pues siempre nos agasajaba con algún presente. O Mengano firma en barbecho, que no discutía mucho los precios, vamos. Por lo general nos distinguíamos en que éramos un poco más elegantes de la media y que llevábamos unos coches un poquito mejores que la media, pero no dejábamos de ser unos trabajadores que devoraban mucha carretera. Decía uno de los últimos viajantes que la buena ruta, en la década de los 80, era Castilla-La Mancha. Nos quedamos ahí. Le preguntamos a Jean-Claude Seguin por un director castellano-manchego sobre el que ha escrito un libro y que empezó en esto del cine en esa década de los 80. Sí, hablamos de Pedro Almodóvar, el español más veces nominado en los Oscar. Yo creo que es una persona esencial del cine español porque la gente lo ve en Francia, lo ve en Alemania, lo ve en Inglaterra, lo ve en el mundo entero. Tiene un universo propio, tiene su propia personalidad, tiene su propia estética. Almodóvar seguirá y quedará por haber sido la figura contemporánea más divulgada del cine español, sin lugar a dudas. Para mí, la película más redonda de toda su filmografía es probablemente Mujeres al borde de un ataque de nervios. Hace 3 meses lío con un tío. Pasamos juntos el fin de semana. Cuando se fue yo no sabía ni su nombre ni nada de nada. Pero me quedé colgadita, madre. No podía pensar en otra cosa. ¿Qué pasó el fin de semana? No, nada de particular. Follamos todo el tiempo sin parar, eso sí. Fue, mira cómo se me pone la carne de gallina. ¿Es verdad? Mira, fue como una revelación. Como si hiciera el amor por primera vez. A tu edad el sexo tira mucho, desgraciadamente. Estaba segura de que volvería y de que haría lo que él me pidiera. ¿Y volvió? Hace 2 semanas, con 2 tíos más. Y les abriste los 3, claro. A ver qué iba a hacer si venían con él. Es un poco abuso, ¿no? Espera. Que una vez instalado, como yo notaba algo raro, me confiesa que son terroristas chiitas. Ay, me puse a atacar, Dios mío, cómo me puse yo. Hasta que los 2 días descubro que tenían armas y que preparaban algo. Bueno, yo le dije, esto me lo deberíais haber consultado a mí, ¿o no? Mujeres al borde de un ataque de nervios fue candidata a la mejor película de habla no inglesa, pero ese año no se llevó el premio, aunque Almodóvar viajó a Hollywood con casi todas las mujeres que participaron en ese rodaje. Faltó María Barranco, a la que acabamos de escuchar en la escena de los chiitas. No pudo ir en esa ocasión, pero sí ha estado allí, en los Oscar, y nos cuenta cómo es aquello. Te cuento, yo estuve en Hollywood no con Mujeres al borde de un ataque de nervios, porque cuando fue Mujeres yo estaba rodando con Fernando Trueba un capítulo de La mujer de tu vida. Pero después tuve la oportunidad, me invitó Imanol Uribe a asistir a la gala de los Oscar con la película de Moncho Armendáriz, Secretos del Corazón. Vas del hotel a la gala en limusina. Entonces había una limusina que era como la oficial, la que hacía la alfombra roja y tal. Y ahí iba, digamos, el equipo de la película, las actrices, el niño que era protagonista, Imanol, Moncho. Y después había otra limusina para los invitados. Y resulta que era la oficial, no funcionaba el aire acondicionado. ¿Y qué ocurre? Que yo llego antes y me hago la alfombra roja yo.
¿Cómo lo ves? Sin película. Yo soy muy mitómana, entonces ver a todos, como yo le decía un día a Maruja Torres, todos eran guapísimos y altísimos. Vamos, me faltó tocarlos. Y todo ese glamour que hay, la verdad es que sí que está. Jean-Claude Seguin continúa repasando la trayectoria de Almodóvar. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Por sus implicaciones sociales. Trabajando como un cabrón. Llego a casa, tengo que comerme un pollo medio quemado. Y ni siquiera puedo tomar un vaso de vino. ¡Joder! No me chilles, que se me sube el azúcar. ¿Y el postre? No hay. Además se paga. En una antología del cine de Almodóvar habría así muchas secuencias, ¿no? De Todo sobre mi madre, de Hablé con ella, de Gloria y Dolor. Hay así fragmentos que surgen. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Esta canción se la enseñó la abuela a tu madre para presentarla al casting de niñas Tengo cantantes. miedo de la noche que poblada de recuerdo encadenan mi soñar. Con Volver, porque nos gusta la película, la escena y la canción, llegamos al final de este Radio Paradiso, en el que ha colaborado Isabel Salvador. Un programa imposible de hacer sin la producción de Marta Estevez y el montaje de María Jesús Rodríguez. Con la idea de volver, os decimos hasta pronto. Radio Paradiso, con Sonia Ballesteros. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.